Función cuadrática. La función cuadrática, la gráfica, recibe el nombre de parábola. Fíjense, tenemos una imagen donde podemos ver la forma que representa a una parábola en un puente, también en un edificio y en los chorros que despiden o emanan, ¿no es cierto?, de una fuente. La función cuadrática está representada por la siguiente expresión: a por x al cuadrado más b por x más c, donde los coeficientes a, b y c reciben el nombre respectivamente de término cuadrático, lineal e independiente. Podemos encontrarnos cuando vamos a representar una función que mi f de x es igual a por x al cuadrado, donde el coeficiente de b y c son iguales a 0. En este caso, la gráfica nos va a dar una parábola cuyo vértice va a estar en el origen de coordenadas. Y las ramas van a ir hacia arriba si a es mayor que 0. Por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrado, las ramas van hacia arriba. O si es negativo ese valor a, las ramas van hacia abajo y el vértice va a estar en el origen de coordenadas. Otro ejemplo puede ocurrir cuando tengamos el término cuadrático y el término independiente, es decir, que el coeficiente que acompaña al término lineal, b, vale 0. Este valor c, ¿qué me indica? Que el vértice se va a desplazar sobre el eje de las ordenadas. Si es positivo, va a cortar al eje de la y en el semieje positivo de la y. En este caso va a cortar en 4. Y como a es negativo, las ramas de esa parábola van a ir hacia abajo. En otro ejemplo que tenemos aquí, cuando c es negativo va a cortar al semieje de la y en menos 2, pero como a es positivo, las ramas de esa parábola van hacia arriba. Otro ejemplo es que tengamos el término cuadrático y el término lineal. El independiente vale 0. En este caso, una de las ramas de la parábola va a pasar por el origen. Y un detalle a tener en cuenta: si los coeficientes a y b son del mismo signo, es decir, ambos positivos o bien negativos, la parábola va a estar desplazada hacia la izquierda. Y otro ejemplo puede ser que los coeficientes tengan signos cambiados, uno sea negativo y el otro positivo, o al revés. La parábola va a estar desplazado hacia la derecha, y fíjense que en este caso en particular, como a es negativo, las ramas de la parábola vienen hacia abajo. Y por último, es cuando tenemos que la función está completa, es decir, que tanto a, b y c son distintos de 0. Aclaro de que si a es distinto de 0, dejo de tener una función cuadrática. Entonces, cuando me dan una función cuadrática, para poder evaluar los puntos de corte en el eje de las x, ¿qué voy a hacer? Vamos a usar esta expresión que ya la empleamos cuando calculamos las ecuaciones de segundo grado, donde los coeficientes a, b y c son los que corresponden a la ecuación dada. De esta manera, cuando los reemplazamos, vamos a obtener dos valores, un x1 y un x sub 2. Luego vamos a calcular el vértice de la parábola. Ese vértice está dado por el eje de simetría y un y del vértice. Ese eje de la simetría se puede calcular como menos b sobre 2 por a. Y el y del vértice podemos calcularlo también mediante la fórmula menos b cuadrado sobre 4a más c. O bien, ese y de vértice, ¿cómo lo calculo? Evalúo la función que me dieron en x. ¿En qué x? En ese x de la simetría. Es decir, que si yo esta expresión la reemplazo por ese x de simetría, voy a obtener el valor de y del vértice. Luego vamos a calcular cuál es el punto de corte en el eje de las ordenadas.
¿Cómo se calcula eso? Reemplazando a la x por 0. Si yo reemplazo a la x por 0, este término se me anula, este otro término también se me anula, ¿y qué me va a quedar? Que la función en 0 va a ser igual a c. Y por último, vamos a graficar.